Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Soy la licenciada Agostina Tarusquio, docente de la materia, y a partir de esta unidad vamos a comenzar a pensar la relación de la psicología con el campo de lo social. Es por eso que vamos a comenzar a estudiar grupos, instituciones, a las comunidades y también lo social. En esta primera parte vamos a trabajar en torno a los grupos y la problemática de lo grupal, ¿sí? El tema de los grupos nos pone en el eje de comenzar a pensar la dimensión de la vida con otros, en sus distintos niveles, a nivel grupal, a nivel institucional, a nivel comunitario, a nivel de lo social. Lo que sucede es que no puede pensarse la vida sin esa dimensión de lo colectivo. De las múltiples formas del estar en común se desprenden diversas complejidades y tensiones que nos interesa interrogar. La vida social y por ende los grupos, las instituciones, las comunidades ofrece refugios, pero también ofrece desamparos, produce ternuras, pero también produce crueldades, producen cuidados, pero también producen daños. Y es en esa tensión compleja que nos interesa sostenernos a la hora de empezar a pensar las distintas formas del conjunto social y los efectos que produce, incluidos los grupos. Antes de comenzar a pensar los grupos como tal y el campo de lo grupal, nos interesa volver a hacer un repaso por los temas que venimos trabajando, porque es muy importante volver a repasar la problemática del sujeto moderno como fundamento del pensamiento occidental y desde las ciencias, porque sobre esta base y sobre este modelo es que se van a pensar las otras formas de lo social. Por ejemplo, los grupos, las instituciones, los colectivos, las sociedades, muchas veces fueron pensadas y abordadas por los teóricos y por los pensadores como reproducciones a gran escala del modelo del individuo. Por lo tanto, esto lo que provocaba es no solo una transferencia de las características del individuo a las, a las otras formas del agrupamiento, sino también que se desprende que los mismos obstáculos y dificultades presentes a la hora de pensar la noción del individuo se van a trasladar también a los grupos, por ejemplo. Entonces, habíamos trabajado en las unidades anteriores que eh, el pensamiento moderno está basado tanto en la lógica de lo uno y que a partir de lo uno se desprenden además lógicas binarias que operan a través de dualismos. Por ejemplo, si pienso en la idea de sujeto, automáticamente se traza como oposición la idea de objeto. Y esto quedan separados. Así también la antinomia individuo-sociedad, naturaleza-cultura, interno-externo, yo-otro, mente-cuerpo, razón-pasión, cognición-emoción y lo normal y lo patológico. Todas estas oposiciones son categorías y clasificaciones que se oponen entre sí y que son eh, eh, características de un pensamiento en términos dualistas. Esto es muy importante porque tanto la psicología como sus distintas corrientes, como así también el pensamiento sobre los grupos, se basó en esta forma del pensamiento. Y esto tiene efectos, produce determinadas problemáticas, que es lo que a nosotros nos interesa interrogar. ¿Sí? Nosotros habíamos nombrado anteriormente que la idea de individuo y la idea de sujeto de la razón lo que produce es como problemática epistemológica, como obstáculo epistemológico, lo que produce es la universalización de los fenómenos, ¿no? Pensar que algo que se observa se puede universalizar al resto de los existentes. También produce una homogeneización, produce una generalización y produce una naturalización que es el borramiento de la producción histórica de ciertos fenómenos y ciertas situaciones. Esto también trae aparejado como problemática que cuando se traza algo en términos de unidad, por ejemplo, si yo digo que el individuo es una unidad o que el grupo es una unidad, automáticamente ante esa frontera lo que queda escindido es que deja por fuera un montón
de cuestiones, un montón de cosas que va a ser catalogado en términos de diferencia. Entonces, y sobre esa diferencia se van a producir determinados actos. Por ejemplo, se lo va a segregar, se lo va a discriminar, y este es el gran problema de las ficciones de unidad, ¿sí? Que van a estar problematizadas a lo largo de todas las unidades, pero también ahora con los grupos. Entonces, decíamos que el pensamiento sobre lo grupal se encuentra atravesado tanto por estas lógicas unitarias como por los dualismos, y esto tiene efectos en cómo se piensan los grupos. Bueno, dentro de los dos autores que vamos a trabajar, uno es Ana María Fernández con su texto El campo de lo grupal, y el otro es Marcelo Persia, que con su texto Notas para pensar lo grupal. Ambos, tanto Fernández como Persia, son ambos titulares de las cátedras de Teoría y Técnica de Grupos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Son los dos referentes teóricos y clínicos para pensar las prácticas grupales, y es por eso que los recuperamos en esta unidad como referentes de nuestro país súper importantes para pensar la problemática de los grupos. Ana María Fernández, en el capítulo que ustedes tienen que leer, trabaja la tensión entre lo singular y lo colectivo, y dice que a lo largo del pensamiento moderno se pensaron distintas concepciones en torno a los grupos, y que ella las divide en tres, que yo las resumí acá en este cuadro. Por un lado, las tesis individualistas, que como ya habíamos dicho, como lo que hace es trasladar los conceptos propios del individuo, de la psicología de los individuos, y las coloca eh, como características de los grupos, ¿sí? Entonces, lo que termina sucediendo es que para esta tesis los grupos no existen, sino que es la suma de los individuos. Lo único que interesa estudiar ahí es los procesos individuales y cómo eso se agrupa, ¿sí? El campo disciplinar propio para estudiar desde esta perspectiva es la psicología, la pedagogía y el psicoanálisis, que están enfocadas en el modelo individual. La otra tesis, que sería como más perteneciente al campo de la sociología, es lo que se queda denominado en el texto como mentalidad de grupo, que es la idea de estos pensadores que son más del campo de la sociología. Lo que pensaron es que el grupo se diferenciaría del individuo, pero que sería posible pensar una mente de grupo, por lo cual lo que termina ocurriendo en esta idea como una mente grupal, a diferencia de una mente individual, es una mente como una producción propia, una mente propia que sería más que la suma de los individuos. El problema es que esto que sigue montando la idea de grupo sobre el concepto de mente, ¿no? Y el concepto de mente es un concepto plenamente individual. Entonces, no logra salir del todo de esta antinomia individuo-sociedad, que es la antinomia que va a estar atravesando esta cuestión y esta tensión entre lo singular y lo colectivo. La otra tesis es pensar el grupo como categoría intermediaria entre el individuo y lo social. O sea, el grupo no sería no podría resolverse en términos individuales, pero tampoco constituiría algo del orden de lo social. Sería como una categoría intermedia de mediación entre los procesos sociales y los procesos individuales. El problema de esta tesis es que, como cualquier tesis que se presenta en términos antinómicos, se termina resolviendo hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Poniendo como más énfasis o en lo individual o en lo social. Y el problema es que los grupos ahí quedan reducidos como a uno de estos dos polos, ¿sí? No se puede pensar ahí cuál es la especificidad de los grupos, cuál es la especificidad de lo que se produce en los grupos, qué diferencia existe entre los grupos y el individuo, o entre el grupo y otras formas de lo social. Entonces es en esta perspectiva que la autora Ana María Fernández se va a situar para pensar el campo de lo grupal. Acá yo puse como título lo grupal como campo de problemáticas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? La autora va a decir, bueno, urge pensar, es necesario pensar desde otro paradigma. Ya no podemos pensar desde las lógicas unitarias que se desprenden y que heredamos del modelo positivista de la ciencia, porque eso es una mirada reduccionista, antinómica, unitaria, que no nos permite pensar la complejidad que habitan los grupos. Entonces, frente a pensar el grupo como un objeto de estudio basado en un modelo individual
basado en la antinomia individuo-sociedad, que es estudiado desde una epistemología positivista, que considera el grupo como un objeto que se puede reproducir, como un objeto que no presenta contradicciones, que va a ser abordado por un único campo disciplinar, ya sea la psicología o la sociología o la dinámica de grupos, y que va a leer, por ende, basado en esta concepción de los grupos, todo lo que suceda en el grupo va a ser leído como algo que queda dentro del propio grupo, esto que yo pongo acá, como los acontecimientos grupales son leídos plegados sobre sí mismos, no hay una lectura desde afuera, no hay una lectura desde otras dimensiones, otras perspectivas, sino que se conforman lo que se llaman los grupos islas. Todo lo que sucede en el grupo se lee desde el grupo mismo, ¿no? Frente a esto, Ana María Fernández va a proponer pensar lo grupal. Fíjense que ya ahí ya introducimos un desplazamiento. Ya no estamos diciendo los grupos, estamos diciendo lo grupal. ¿Qué supone esto? Cuando nosotros introducimos la categoría de lo, el artículo lo, estamos desplazando, nos estamos desplazando de utilizar un sustantivo, que sería grupos, nos estamos desplazando a usar una categoría neutra, que es lo grupal. Ahí estamos ya pensando en términos de procesos, ¿sí? Ya no estamos categorizando, ya no estamos diciendo que el grupo es tal cosa o es tal otra, que tiene tales elementos o tales características, sino que estamos empezando a pensar qué es lo que se produce en los grupos, qué es lo grupal, ¿sí? Para luego también poder pensar cómo intervenían los grupos o qué intervenciones producen los grupos también en la sociedad, porque también se trata un poco de eso, ¿no? ¿Qué produce o qué crea, qué inventa un grupo en el seno de lo social? Pero me parece interesante que puedan retener como este desplazamiento. Nos movemos desde la idea de grupo hacia la idea de lo grupal. Y ahí introducimos el lo, que es una categoría de lo neutro. No nos dice el grupo es tal cosa, es lo grupal, es un proceso. Cuando pensamos lo grupal como nudo, como nos propone Ana María Fernández, o como campo de problemáticas, son dos formas de pensar lo mismo, ¿no? Porque por un lado ella lo piensa como campo de problemáticas atravesado por diferentes atravesamientos, valga la redundancia, lo grupal en este punto está atravesado por lo histórico, por lo social, por lo político, por lo económico, por lo tecnológico, por lo individual también, por lo singular. Entonces, cada vez que estamos en una situación o en una práctica grupal, ahí para poder hacer una lectura, para poder pensar qué es lo que sucede en ese grupo, tendríamos que poder hacer una lectura de todos esos atravesamientos. Por ejemplo, si hiciéramos un grupo hoy día, no podríamos dejar de leer en relación a ese grupo como campo de problemáticas cómo está afectando la pandemia, en tanto elemento que se encuentra atravesando a ese nudo, ¿sí? Por otro lado, Ana María Fernández, en términos más epistemológicos, así como en términos como de abordaje, se propone pensarlo como campo de problemáticas. Desde una perspectiva teórica o epistemológica, se propone pensar a los grupos como un nudo teórico, es decir, como un nudo que lo que hace tiene como anuda distintos hilos disciplinarios, es decir, ya no podemos pensar, si estamos pensando que lo grupal es un campo atravesado por múltiples componentes y elementos, la lectura y el abordaje que vamos a hacer de ellos ya no va a ser desde una única disciplina, va a necesitar un abordaje transdisciplinario. El abordaje transdisciplinario es propio de una lógica que está basada en el pensamiento de lo múltiple y en el pensamiento de la complejidad, que como venimos también problematizando en las unidades anteriores, es propio de un paradigma y de una epistemología científica crítica que se funda en contraposición con la lógica racionalista de la edad moderna. Entonces, desde este punto de vista, cuando se piensa en los acontecimientos grupales, ya no van a ser pensados como plegados sobre sí mismos, como cerrados sobre sí mismos, que eso sería como pensar en términos de unidad, ¿no? Como que todo se agota en esa unidad cerrada, sino que se va a pensar los grupos desde la multiplicidad de elementos y dimensiones que lo van a estar atravesando. Esta es la propuesta que nos trae Ana María Fernández para salir de la captura y para salir de pensar los grupos desde una visión unidimensional.
Por otro lado, el otro autor, Marcelo Persia, que es un referente en todo lo que es el campo de lo grupal en Argentina, va a pensar en este texto a lo grupal, también ya no va a hablar de los grupos, va a pensar desde lo grupal, va a pensar lo grupal como producción colectiva y espacio de demora. ¿Qué quiero decir con esto? Va a pensar lo grupal como creación, ¿sí? Va a pensar en las formas de creación, en aquello que los grupos producen, crean, inventan. Y lo que, resumiendo, podríamos decir es que los grupos inventan espacios, espacios donde cada quien puede ir a alojar algo de lo que le pasa. Y que el desafío en los grupos, en lo grupal, sería poder como anudar algo de eso que trae cada quien, que se pueda anudar con aquello que traen los otros. Y ahí, en esa conjunción, en esa multiplicidad entre lo que en todos los componentes que van surgiendo en esas presencias, se va a producir una creación grupal, que Marcelo Persa lo va a llamar, ya sea producción colectiva, acontecer grupal, en otro momento lo llama labor grupal, en otro momento también lo llama decir grupal, son distintas formas de decir lo mismo, ¿no? Lo que quiere decir ahí es que habría como un acontecimiento específico que producto de lo grupal, que fíjense que ya nos corremos de la idea de pensar que es o la suma de individuos o es un todo que se diferencia de los individuos. En realidad lo que está pensando es la especificidad de lo que se produce en la situación de grupo y que la práctica clínica en relación a los grupos tiene que ver con poder hacer lecturas de eso. ¿Sí? Un coordinador de grupos no va a tratar de, o por lo menos de esta perspectiva, de dirigir o de direccionar o de sancionar o de considerar qué es lo que tiene que hacer ese grupo, sino que se va a tratar de posicionar en un lugar de escucha y de no saber para justamente poder darle lugar a eso que llamamos demora. ¿Qué es demora? Que cada quien, ¿sí? Puede encontrar, por ejemplo, en un espacio grupal, un espacio de demora, de tiempo, de lugar, un lugar, poder encontrar un lugar donde poder expresar aquello no dicho, aquello que no se puede decir. ¿Sí? Acá dice, como un grupo implica un espacio de demora en el que cada quien debe encontrar su lugar. ¿Sí? Para este autor también esto es muy importante porque lo grupal ya no es el grupo como objeto de estudio que voy a estudiar como categoría cerrada, como unidad que se piensa en sí misma, sino que se va a pensar lo grupal como abierto al campo social. Entonces, va a pensar lo grupal como una instancia donde se pueden generar y gestar y formar y crear nuevas formas de vida, nuevas enunciaciones, nuevos sentidos que escapan a las significaciones regladas o a las significaciones hegemónicas o instituidas que se producen en lo social. Piensen ejemplos, traten de pensar un grupo que produce algo nuevo, algo que no existía, y que esa producción es producto de haber podido darle lugar a una escucha como demora. ¿Sí? Esto es muy importante para pensar la práctica clínica. La escucha es una demora, es poder demorarse en qué le sucede a alguien, es poder darle lugar a eso que le sucede a un otro, que en la vida cotidiana probablemente eso no tenga lugar. Entonces, bueno, como decíamos, Marcelo Perse, a partir de esta idea de pensar lo grupal de este modo, va a también pensar el lugar de la coordinación. Entonces, coordinar un grupo no implica dirigir, no implica conducir, no implica influenciar, no implica manipular, sino que coordinar un grupo conlleva dar tiempo para la demora. La técnica grupal implica poder escuchar un decir que no tiene lugar, un modo de alojar lo desconocido sin confinarlo a lo conocido. Fíjense qué difícil que es esto, ¿no? Como, por ejemplo, Marcelo Persa en ese texto pone el ejemplo de la improvisación musical. Si escucháramos ahora en este momento una banda de jazz improvisando, probablemente eso que escuchemos no quede dentro de lo conocido, lo catalogado, lo que nuestro oído está acostumbrado a escuchar, sino que se va a escuchar como una pluralidad de sonidos, de voces, de ruidos, sí, de instrumentos. Y eso es pensar en términos de multiplicidad, que lo grupal se produce en términos de una pluralidad. ¿Sí?
que el lugar de coordinación no tiene que intentar reducir lo que aparece en ese grupo a una única idea o a un pensamiento establecido, ni tampoco interpretarlo, sino que se trata de que en ese grupo se puedan producir nuevas formas, nuevas cosas. ¿Sí? Y que por ende, desde quien esté acompañando ese proceso en el lugar de la coordinación, lo que importa es poder abrirse a esos posibles, poder abrirse, no clausurar un sentido, no otorgar un sentido a lo que no se sabe bien qué es, sino justamente poder abrir lo que acontece a la multiplicidad de las significaciones. Esto es muy importante. Bueno, espero que les haya servido, es todo